La Segunda Guerra Mundial es, sin duda, uno de los eventos más documentados y analizados de la historia. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de lo que creemos saber sobre ella no es del todo cierto? Que está lleno de mitos, leyendas y percepciones erróneas que se han repetido tanto en libros, películas y documentales que ya los damos por hechos. El historiador James Holland lo expresó perfectamente. Gran parte de lo que creemos saber sobre la Segunda Guerra Mundial se basa más en percepciones y mitos que en hechos reales. Hoy, en este video vamos a hacer exactamente eso, desmontar los mitos más populares y duraderos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a separar la realidad de la ficción. ¿Preparados? 1. El mito del año cero. ¿La guerra empezó en 1939? El primer mito que vamos a derribar es quizás el más básico, la fecha de inicio de la guerra. La narrativa estándar nos dice que todo comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Pero, ¿fue realmente así? Esta es la llamada falacia de los 6 años. Reducir el conflicto a ese periodo ignora por completo una escalada de agresiones que comenzó casi una década antes. En 1931, Japón invadió Manchuria, un acto de agresión que marcó el inicio de su militarismo expansivo en Asia. En 1935, la Italia fascista de Mussolini invadió Etiopía. La Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, fue un campo de pruebas para las potencias fascistas europeas. Para los chinos, la guerra contra Japón, conocida como la Guerra de Resistencia, comenzó en 1931 y duró 14 largos años. Limitar el inicio a 1939 es una visión muy occidental y eurocéntrica que no refleja la realidad global del conflicto. 2. ¿El mito de la máquina de guerra alemana era realmente imparable? Uno de los mitos más extendidos es el de la imparable y modernísima máquina de guerra alemana. La propaganda de Goebbels nos vendió la imagen de un ejército mecanizado y de vanguardia. Pero la realidad era muy diferente. El historiador James Holland, tras años de investigación, descubrió que el ejército alemán estaba, en su mayor parte, atrasado tecnológicamente. Leamos el testimonio de un joven soldado alemán de 19 años, Siegfried Knappe, que se unió a un destacamento de artillería esperando encontrar una fuerza de élite. No podía creérmelo. Todavía estábamos en la etapa de la artillería tirada por la fuerza de los caballos. Todo parecía muy atrasado en esta edad moderna. Así es, el ejército que invadió Polonia y Francia dependía en gran medida de la tracción animal para su logística y artillería. Y sobre los famosos tanques Tiger, considerados los mejores y más temidos del conflicto, sí, eran poderosos y su blindaje era extraordinario. Pero los aliados no sabían que eran notoriamente poco fiables mecánicamente, consumían cantidades insaciables de combustible y solo eran útiles en distancias cortas. No eran la máquina de guerra perfecta que nos han contado. 3. ¿El mito de la Waffen-SS, un ejército de superhombres? Hablando de la imagen perfecta que los nazis intentaron vender. ¿Quién no ha oído hablar de la Waffen-SS? La rama militar de las SS, a la que se consideraba una fuerza de élite, compuesta por los soldados más fanáticos y mejor entrenados del Tercer Reich. El historiador Jean-Luc Leleu dedica un capítulo entero en su libro Les Mis a desmontar este mito. La idea de que eran combatientes de élite fue una invención de la maquinaria propagandística de Joseph Goebbels. En realidad, el elitismo de la SS se basaba en criterios raciales, no en su eficacia militar. Se seleccionaba a los reclutas por su altura, apariencia física y pureza de ascendencia aria. La verdad es que, como grupo, la Waffen-SS no cumplía con las misiones con la rapidez y eficacia que se espera de una fuerza de élite y a menudo sufría pérdidas desproporcionadas. Eran, ante todo, los asesinos al servicio de Adolf Hitler, y su mito de élite no es más que eso, un mito para ocultar sus crímenes. 4. ¿El mito de la caballería polaca, cargaron contra tanques? Vamos ahora con una de las imágenes más potentes y trágicas del inicio de la guerra, la carga de la caballería polaca contra los tanques alemanes. La historia dice que, el 1 de septiembre de 1939,
una brigada de jinetes polacos cargó con sus sables contra los blindados nazis en un acto de valentía suicida. Pues bien, es falso. Este mito nació, probablemente, de una confusión. La brigada de caballería, Pomorska, sí libró una batalla cerca de la aldea de Krojanty, pero no cargaron contra tanques. Lo que hicieron fue atacar, con éxito, a un batallón de infantería alemana que se estaba tomando un descanso. Fue después, cuando los tanques alemanes llegaron al campo de batalla, que la caballería polaca, que ya se estaba retirando, sufrió bajas. Fueron los periodistas italianos y alemanes quienes, para alimentar el mito de la superioridad de la Blitzkrieg, inventaron la historia de la carga suicida contra los tanques. 5. El mito de Rommel, el zorro del desierto, fue un genio militar. Erwin Rommel, el zorro del desierto, es probablemente el general alemán más famoso de la guerra, retratado como un estratega brillante, audaz y casi invencible. Sin embargo, según el historiador Rob Citino del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, Rommel está lejos de ser el mejor general alemán de todos los tiempos. ¿Por qué? Sí, era un maestro de los ataques por sorpresa y las maniobras rápidas, lo que le valió su reputación. Pero cometió un error fatal que lo persiguió toda su carrera: no le importaba la logística. En el desierto del norte de África, donde cada gota de agua y cada litro de combustible deben ser transportados desde Europa, ese descuido fue su ruina. Por eso, a pesar de sus brillantes tácticas, nunca logró una victoria duradera. Nunca llegó al canal de Suez. Además, su imagen de comandante, apolítico y honorable es también un mito. La campaña en el norte de África no fue una guerra sin odio, como se ha dicho. El Afrika Korps también cometió crímenes de guerra. 6. El mito de Hitler y los generales, ¿fue él el único culpable de la derrota? Una de las narrativas más comunes después de la guerra fue la de Hitler el loco, que arruinó las brillantes estrategias de sus generales. Se dice que cada error, cada movimiento en falso, fue idea de Hitler. Pero esta es una historia muy conveniente, principalmente escrita por los propios generales alemanes en sus memorias para alabar su imagen. Rob Citino afirma que en el 90% de los libros sobre la guerra en Europa se culpa a Hitler de todo. Sin embargo, la realidad es que los generales alemanes no fueron víctimas pasivas. Fueron cómplices entusiastas de las políticas de Hitler y lo apoyaron en cada paso del camino. Ellos también son responsables del inicio de la guerra y de su continuación, y por tanto, de su derrota. 7. El mito de Dunkerque, ¿Hitler detuvo sus tanques por deportividad? La evacuación de Dunkerque es una de las historias más épicas de la guerra. Más de 300.000 soldados británicos y aliados fueron rescatados de las playas de Francia en una operación desesperada. Pero un mito rodea este evento, que Hitler ordenó a sus tanques detenerse para no humillar a los británicos, como un gesto de deportividad hacia Churchill. Esto es completamente falso. La orden de detenerse no fue un gesto caballeroso. El ejército alemán simplemente necesitaba reagruparse y descansar después de una campaña agotadora. Además, Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, convenció a Hitler de que sus aviones podían destruir a las tropas atrapadas en la playa, evitando así que los tanques se desgastaran. La decisión fue táctica y logística, no un gesto de honor hacia el enemigo. 8. El mito de Pearl Harbor, ¿fue una victoria decisiva y Roosevelt lo sabía? El ataque a Pearl Harbor es otro evento envuelto en mitos. Primero, la idea de que fue una aplastante victoria japonesa. Y segundo, la gran teoría de la conspiración, que el presidente Roosevelt sabía del ataque con antelación y lo permitió para arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Sobre la primera, aunque fue un éxito táctico japonés, no fue una victoria estratégica. Japón buscaba una guerra limitada, destruir la flota estadounidense para construir un imperio en el Pacífico mientras Estados Unidos la reconstruía. No quería invadir Estados Unidos. El fallo más grande fue no destruir los depósitos de combustible y los astilleros de Pearl Harbor, lo que permitió a Estados Unidos recuperarse rápidamente y, a la larga, solo retrasó la victoria estadounidense unos pocos meses. Y sobre Roosevelt, es el mito que Rob Citino pasa la mayor parte de su carrera desmontando.
No hay absolutamente ningún documento que demuestre que Roosevelt supiera del ataque con antelación. Reconstruir una imagen de inteligencia a partir de miles de mensajes es increíblemente difícil. La gran mayoría son ruido, sin importancia. La teoría de la conspiración no tiene fundamento histórico. 9. El mito del Holocausto, más allá de la culpa de Hitler. Este es el mito más peligroso de todos. La idea de que el Holocausto fue obra exclusiva de un Hitler demente y unos pocos fanáticos, y que el pueblo alemán común no sabía nada o fue una víctima más de su régimen. Esta narrativa es falsa y sirve para absolver a toda una sociedad de su responsabilidad. La Waffen-SS, los generales, la burocracia, la industria y una gran parte de la población alemana fueron engranajes de una maquinaria de exterminio. Atribuir todo a Hitler es una forma de no enfrentar la verdad incómoda de que el Holocausto fue posible gracias a la participación activa o la pasiva complicidad de muchos. Es un mito que los propios generales alemanes perpetuaron para limpiar su imagen y que debemos desmontar con firmeza. 10. ¿El mito de las bombas atómicas fueron necesarias para terminar la guerra? Este es un mito que ha sido cuestionado por el consenso académico. Muchos historiadores sostienen que Japón ya estaba derrotado. Su flota y fuerza aérea estaban destruidas, sus ciudades eran pasto de los bombardeos incendiarios y el bloqueo naval los estaba asfixiando. Además, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón el 8 de agosto de 1945, un hecho que probablemente influyó más en la decisión de rendirse que las propias bombas. La narrativa de que la bomba salvó vidas fue una justificación a posteriori. Las razones para usarlas fueron más complejas e incluyeron motivos geopolíticos para demostrar el poderío de Estados Unidos ante la Unión Soviética en el inicio de la Guerra Fría. 11. El mito del invierno ruso y la horda humana ganaron solo por el frío y por tener más hombres. El más clásico, la URSS ganó porque el invierno congeló a los alemanes y porque tenían una cantidad infinita de soldados que lanzaban en oleadas. Esta es la narrativa que los generales alemanes vendieron en sus memorias para quitarle mérito al enemigo. Y es rotundamente falsa. Sí, el invierno de 1941 fue brutal y ralentizó a la Wehrmacht frente a Moscú. Sí, la Unión Soviética movilizó a millones de soldados. Pero eso solo dio una ligera ventaja táctica en momentos puntuales. La verdadera victoria soviética no fue climática ni demográfica, fue técnica y militar. Para 1943, el Ejército Rojo había perfeccionado el arte de la Operación Profunda, Deep Battle, una doctrina militar que combinaba artillería masiva, blindados y aviación con una sincronización milimétrica. No ganaron porque tuvieran más tanques, ganaron porque su T-34 era superior en diseño al Panzer IV alemán y más fácil de reparar. No ganaron por el frío. En la batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, y en Kursk en 1943, el clima no fue el factor decisivo. Ganaron porque, en 1944, durante la Operación Bagration, el Ejército Rojo aniquiló al grupo de ejército centro-alemán con una maniobra de cerco perfecta que superaba en habilidad táctica a cualquier cosa que los alemanes hubieran hecho. El invierno y los hombres ayudaron, pero fueron su capacidad de mando, su logística y su tecnología las que sellaron el destino de Berlín. 12. El mito de las millones de bajas por incompetencia, ¿fueron los mandos soviéticos unos ineptos? Esto nos lleva al siguiente mito. La URSS perdió más de 20 millones de personas porque sus generales eran incompetentes y mandaban a la gente a la muerte sin sentido. Es cierto que las bajas soviéticas fueron terriblemente altas. Pero culpar a la incompetencia de los altos mandos es un error histórico garrafal. ¿Por qué las víctimas fueron tan astronómicas? Porque los alemanes no hicieron una guerra convencional, hicieron una guerra de exterminio. Mientras que en el frente occidental los aliados hacían prisioneros, en el este, los nazis aplicaban la Kommissarbefehl, orden de comisarios, que dictaba fusilar a todo oficial político, y la política de Lebensraum, que veía a los eslavos como infrahumanos. He aquí un dato que pocos conocen: si el Ejército Rojo hubiera aplicado la misma política de aniquilación contra los soldados alemanes que los nazis aplicaron contra ellos, las cifras de muertos alemanes habrían sido equiparables a las soviéticas.
Pero los soviéticos hicieron prisioneros a más de 3 millones de alemanes, de los cuales muchos sobrevivieron y volvieron a casa. Además, no podemos olvidar que los alemanes asesinaron sistemáticamente a millones de civiles soviéticos, fusilamientos masivos, hambrunas provocadas en el asedio de Leningrado, con más de 1 millón de civiles muertos solo allí, y la brutalidad de los Einsatzgruppen. Esas víctimas no cayeron en combate, fueron asesinadas a sangre fría. La cifra de 27 millones incluye a esos civiles. No fue mala estrategia, fue genocidio. 13. El mito de la ayuda americana. Sin Lend-Lease, ¿la URSS se derrumba? La Unión Soviética no habría ganado sin la ayuda económica y material de Estados Unidos, Lend-Lease. La ayuda estadounidense, con sus camiones Studebaker, latas de spam y aviones, fue importante, sin duda. Pero decir que fue decisiva para ganar la guerra es una distorsión cronológica gigantesca. Los historiadores serios señalan un hecho inapelable: las mayores victorias soviéticas ocurrieron antes de que esa ayuda llegara en cantidades significativas. La batalla de Moscú, diciembre de 1941, se ganó con fusiles Mosin Nagant y tanques T-34 fabricados en los Urales, cuando el Lend-Lease apenas era un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos. La batalla de Stalingrado, febrero de 1943, fue una victoria soviética con material casi enteramente nacional. La batalla de Kursk, julio de 1943, fue el mayor enfrentamiento de tanques de la historia, y la inmensa mayoría de esos blindados eran T-34 soviéticos. La ayuda de Estados Unidos se volvió cuantitativamente importante a partir de 1944, cuando la guerra en el este ya estaba decidida. Lo que sí hizo el Lend-Lease fue acelerar las ofensivas finales y permitir que el Ejército Rojo se movilizara más rápido hacia Berlín, pero no fue la salvadora de la URSS. La URSS aguantó sola, con su industria y su gente, en los 2 años más críticos de la guerra. 14. El mito de Stalin el Loco, purgó a sus generales por paranoia sin sentido. Vamos a hablar del mito que más justifica la narrativa de la incompetencia soviética, que Stalin estaba loco, paranoico, y que por eso purgó a sus mejores generales en la Gran Purga de 1937 a 1938. La imagen de un Stalin desquiciado que fusilaba a sus comandantes por capricho es una caricatura. Sus sospechas no estaban privadas de fundamento. Sabían que los servicios de inteligencia alemanes, liderados por Reinhard Heydrich, fabricaron pruebas falsas para incriminar a altos mandos soviéticos como el mariscal Mikhail Tukhachevsky. Los nazis sabían que, si lograban que Stalin matara a sus mejores estrategas, la invasión sería más fácil, y vaya si lo consiguieron. Además, las purgas no fueron solo un arrebato de desconfianza crónica, tuvieron motivos políticos reales. Stalin estaba consolidando el poder absoluto del Partido Comunista y eliminando cualquier posible centro de poder alternativo que pudiera hacer un pacto con la Alemania nazi a sus espaldas. La purga no fue un acto de locura irracional, fue un cálculo político cínico y fundamentado en un contexto de traiciones y espionaje reales. Llamarlo locura es simplemente negarse a entender la lógica de una época de máxima tensión internacional. 15. El mito del Frente Occidental Salvador. Sin Normandía, Alemania habría ganado en el este. Y ahora llegamos al gran mito de Normandía. Si la Alemania nazi no hubiera tenido que luchar en el Frente Occidental, habría concentrado todas sus fuerzas y habría aplastado a la Unión Soviética. Pues bien, los historiadores serios llevan décadas desmontando esta afirmación con un argumento irrefutable. Alemania ya utilizó el 80% de todo su potencial militar contra la URSS. Recordemos las cifras: el Frente Oriental se llevó el 80% de las bajas militares alemanas. El historiador Jeffrey Roberts señala que más del 80% de todo el combate de la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el Frente Oriental. Alemania invirtió allí la inmensa mayoría de sus divisiones, tanques y aviones. Y aún contando con el apoyo de sus aliados, Finlandia, Rumanía, Hungría e Italia, perdió estrepitosamente. El argumento de que, sin el Frente Occidental habrían ganado, ignora que el margen de maniobra de Alemania en el este era prácticamente nulo. El famoso historiador militar David Glantz, uno de los mayores expertos en el Ejército Rojo, lo dejó claro:
Sin la URSS, los aliados se habrían enfrentado a 200 divisiones alemanas en Normandía, no a 50. Es decir, el frente occidental fue posible precisamente porque la URSS ya había destrozado al ejército alemán, no al revés. Pero vayamos más allá. ¿Qué habría pasado si Alemania hubiera podido enviar ese 20% extra de fuerzas al este? La mayoría de los historiadores coinciden en que, en el mejor de los casos para Hitler, la guerra se habría alargado unos años más, pero el resultado habría sido el mismo, la derrota alemana. ¿Por qué? Por varias razones de peso. La superioridad industrial soviética. Para 1944, la URSS ya superaba a Alemania en la producción de tanques, aviones y artillería. Su economía de guerra, aunque brutal, era más resiliente y estaba mejor adaptada a un conflicto de desgaste. El agotamiento alemán. Alemania no solo luchaba contra la URSS, sufría un desgaste logístico y de personal insostenible. Incluso sin el desembarco de Normandía, el Ejército Rojo ya había lanzado la Operación Bagration en junio de 1944, una ofensiva que aniquiló al grupo de ejército centro-alemán y que fue, según muchos historiadores, la mayor derrota militar de Alemania en toda la guerra. Bagration ocurrió al mismo tiempo que el día D y fue más devastadora para los nazis. La amenaza de Japón. La URSS habría ganado incluso con una invasión simultánea de Japón. Aunque Japón y la URSS firmaron un pacto de neutralidad en 1941, los soviéticos mantuvieron siempre un enorme ejército en el lejano oriente, alrededor de 1 millón de hombres, por temor a un ataque japonés. Eso significa que, incluso en el peor escenario, el Ejército Rojo aún tenía una reserva estratégica gigantesca que no desplegó completamente contra Alemania hasta el final de la guerra, cuando la amenaza japonesa se desvaneció. Esa reserva habría podido compensar cualquier refuerzo alemán adicional. 16. El mito de la alianza nazi-soviética. ¿Fue el pacto Ribbentrop-Molotov una alianza? Y ahora vamos a desmontar uno de los mitos que más ha calado en el imaginario popular, especialmente en la narrativa occidental, que el pacto Ribbentrop-Molotov fue una alianza entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. La imagen de Stalin y Hitler estrechándose la mano, compartiendo ideologías y conspirando juntos para repartirse el mundo. Pues bien, esto es falso. Llamarlo alianza es un error histórico de manual. El pacto Ribbentrop-Molotov, firmado el 23 de agosto de 1939, fue un tratado de no agresión. Su objetivo era sencillo, que ninguno de los dos países atacara al otro. El historiador David Glantz lo deja claro, no fue una alianza basada en ideologías compartidas, porque no las había. El marxismo-leninismo de la URSS y el nacionalsocialismo de Hitler eran ideologías antagónicas y mutuamente excluyentes. Era, simplemente, una convergencia temporal de intereses. Ahora bien, es cierto que el pacto incluía cláusulas secretas que dividían Europa del Este en esferas de influencia. Y sí, eso permitió a la URSS recuperar territorios que había perdido tras la Primera Guerra Mundial, como los países bálticos y el este de Polonia. Pero, ¿y esto qué tiene de diferente a lo que ya estaban haciendo las potencias occidentales? Comparémoslo con el Acuerdo de Múnich de 1938. Ahí, Gran Bretaña y Francia cedieron los Sudetes checoslovacos a Hitler sin consultar a Checoslovaquia y sin que la URSS, que tenía un tratado de asistencia mutua con los checos, fuera siquiera invitada a la mesa. Esa fue la política de apaciguamiento que permitió a Hitler engullir Austria y Checoslovaquia sin disparar un tiro. El pacto Ribbentrop-Molotov, en esencia, no fue diferente, fue un reparto de influencias, pero hecho esta vez por la URSS, que hasta entonces había sido excluida de todos los acuerdos. Y aquí viene la clave para entender por qué la URSS firmó este pacto. No fue por afinidad con los nazis, sino por desconfianza hacia Occidente. Durante meses, entre abril y agosto de 1939, la Unión Soviética mantuvo negociaciones con Reino Unido y Francia para formar una alianza tripartita contra la Alemania nazi. Los soviéticos pedían garantías claras, que si Alemania atacaba a la URSS, los occidentales acudirían en su ayuda, y que el ejército soviético pudiera pasar por Polonia para enfrentarse a los nazis. ¿Y qué pasó? Los occidentales se negaron sistemáticamente a dar esas garantías y las negociaciones se estancaron hasta quedar en un callejón sin salida. Polonia, por su parte, se negó rotundamente a permitir el paso de tropas soviéticas.
Mientras tanto, Hitler, que necesitaba asegurarse de que la URSS no se uniría a los aliados para poder invadir Polonia sin un frente en el este, ofreció a Stalin un pacto de no agresión con condiciones muy ventajosas. Ante la negativa occidental a ofrecer garantías reales y la oferta alemana sobre la mesa, Stalin optó por la opción que, en ese momento, le daba más seguridad a su país: firmar un pacto de no agresión con su enemigo jurado para ganar tiempo. No fue una alianza ideológica. Fue un movimiento desesperado de una nación que se sintió traicionada y abandonada por las potencias occidentales. Hemos llegado al final. Hemos visto cómo la historia que conocemos está llena de capas de propaganda, percepciones erróneas y relatos interesados. Desde quien empezó la guerra, pasando por la verdadera naturaleza del ejército alemán, hasta quien fue realmente el responsable de la derrota y cómo terminó el conflicto.